Alguien que ya ha participado de los trabajos aquí y que ha colaborado en muchos sectores, se está preguntando cuál es la función de las plantaciones aquí. Porque nuestra energía está enfocada en las plantaciones. Y esta persona se pregunta si nosotros no tenemos cosas más esenciales para atender. En otras palabras, que si nosotros no podemos comprar los alimentos, y aquí nosotros le ponemos más atención a otra cosa. Miren, aquí no tenemos las plantaciones solo para proveer alimentos, para tener solamente cosas puras para alimentarnos, pero claro, también es por esto. Pero al parecer esto no es el motivo principal, porque solamente por esto nosotros, si fuera por esto, compraríamos un almacén y nos traemos todo para acá. Pero existe un trabajo paralelo a este, que es un trabajo de colaboración entre el hombre, los devas y el reino vegetal y el reino mineral también. Así que existe un trabajo consciente que no está implantado en el planeta Tierra, porque de una manera general no existe en el planeta Tierra, porque en este planeta la agricultura y la geología no cuidan de esto, porque desconocen totalmente de este trabajo. Y así que se necesita que en un centro espiritual se realice este trabajo, porque esto debe ser implementado, debe implementarse en el planeta, una colaboración entre el hombre, los devas y el reino vegetal. Y en el caso también el reino mineral, que es aquel de la tierra. Así que este trabajo de colaboración es muy importante. Esto debe ocurrir. Y lo que puede estar sucediendo es que nosotros estemos poniendo mucho énfasis sobre la utilidad de las plantaciones, la utilidad práctica, y quizás no se le ponga mucha atención a la parte principal del trabajo. Y se trata de cómo nosotros debemos colaborar de forma más estrecha, más unida con los devas y con el reino vegetal y el reino mineral. Los devas, que son esta evolución que es paralela a la de nosotros y que cuida de la manifestación de las formas minerales y vegetales también. Así que cuando nosotros estamos en las plantaciones, estamos mezclándonos con la estructura débica, con estructura de seres invisibles, que son aquellos que construyen toda aquella estructura, toda esa forma, y que participan de la vida, el desarrollo de aquellas plantas. Así que si nosotros en un cierto punto colocamos este hecho en paralelo con el hecho de plantar para recoger, cosechar y alimentarnos, todo quedaría equilibrado. Lo que no se puede es estar cuidando de las plantaciones como una actividad productiva. Eso no se debe. No se debe considerar nuestra verdadera tarea cuando estamos en esa tarea de las plantaciones, que es colaborar con ese otro reino, ese reino vegetal, mineral y débico. Eso es lo que se necesita tener verdaderamente claro. El grupo debe ocuparse de estos dos sectores y no solamente de uno, porque si solo cuida de la producción, por muy buena que sea, el trabajo va a quedar incompleto. Así que ciertas personas por eso se preguntan, claro, ¿por qué aplicar tanto tiempo, tanta energía en las plantaciones cuando nosotros aquí pudiéramos estar estudiando, cantando, haciendo otras cosas que están más próximas del alma según la persona que pregunta? Pero no para usted encontrar medios de colaborar con los devas, con los reinos, con la evolución de la vida y de la naturaleza. Eso es tan importante así como todo lo demás, porque sin esto el centro estaría incompleto. Las plantaciones
Son un campo de servicio, un campo de trabajo para los devas y las plantas. Los devas ya están hasta retirándose de este trabajo, pasando para otras líneas dévicas porque no encuentran colaboración del hombre en el sentido de que el hombre está presentando plantas deformadas, transgénicas, plantas envenenadas. El hombre está envenenando la tierra, el hombre está envenenando el agua. Así que los devas, hay devas muy sutiles que no soportan esa vibración. Así que las plantaciones, que son el campo de trabajo para ellos, si estas plantaciones o eso no se hacen con esa conciencia, eso sería una forma de colaborar con esos devas que tienen un trabajo más sutil para hacer. Existen trabajos para los devas en este planeta, con el reino vegetal de este planeta, que solo pueden ser hechas si en las plantaciones, si existiese en las plantaciones una forma correcta y armoniosa de plantar, de cuidar, de recoger, para cosechar. Un ejemplo, hay devas que están trabajando en el reino vegetal, desarrollando nuevas especies que van a aparecer en la nueva tierra, en el próximo ciclo de la tierra. Y hay devas que están adaptando ciertas especies para un nuevo ciclo. Así que si nosotros tenemos un campo todo envenenado, un campo todo desarmónico, yo no sé si esto va a poder ser hecho aquí tan cerca del plano físico. Así que tenemos que estar en sintonía con todo esto, porque de esa manera no vamos a tener como presentar esto. Entonces nos estamos colocando en el planteo directamente, materialmente. Pero realmente nos ocupamos de algo que está detrás de todo esto y por dentro de esto. Y tenemos que tomar esta conciencia. Tenemos que tener esta conciencia presente. Tenemos actualmente una intuición lo suficientemente desarrollada para que podamos darnos cuenta de qué dirección la especie vegetal está intentando seguir. Así que el trabajo en las plantaciones y lidiar con esa especie vegetal, nosotros podríamos estar facilitando que eso sea efectivo. Así que aquellos que trabajan con las plantaciones tendrían que ser personas, sino muy intuitivas, que por lo menos tuviesen la conciencia de que deben tornarse intuitivas, porque no existe ningún conocimiento aquí en la Tierra, ningún conocimiento de botánica, ni ningún conocimiento de agricultura, con respecto de esos cambios que la especie vegetal tiene que realizar. Así que si vamos a trabajar con la agricultora, vamos a entrar en contacto con una serie de conocimientos, que es un conocimiento valioso, que dice y habla con respecto al reino vegetal, como realmente fue, cómo está aconteciendo, sucediendo unos cambios para las plantaciones. Aquí deben llegar aquellos que tengan la visión de lo que una planta pide, de lo que una semilla pide. Nosotros hacemos un trabajo contracorriente en estos momentos de transformación, en estos momentos de transición. Podría ser que haya procesos de tratar la tierra, de tratar a las plantas, de que nos acerquemos de estos productos vegetales de una forma muy diferente, ya con nuevos instrumentos, con nuevas perspectivas y de nuevas energías, para que cuando tratemos ese vegetal no reprima aquello que ese vegetal quiere desarrollar nuevamente. Así que todo esto es muy importante. Tenemos que tener esto presente. Miren, nuestro modo de cuidar de las plantas y cuidar de las tierras, aun cuando
no es lo más adecuado. Es tanto que hasta el día de hoy no hemos podido descubrir los remedios para ciertas enfermedades. No existen enfermedades incurables, muchas. Usted lleva eso para un médico y dice que no hay remedio. Y nosotros para eso, nosotros no tenemos tratamiento. Y esto es falta de que nos comuniquemos intuitivamente y espiritualmente con el reino vegetal y con el reino mineral. Porque para todas las enfermedades que se dan en la tierra existen remedios, medicamentos, solo que nosotros no lo descubrimos todavía. Para la ciencia no existe, pero para la ciencia no existe, pero en realidad sí existe. Así que vean qué tan distante estamos nosotros de conocer el reino vegetal, porque si lo conociésemos por dentro, ya nos hubiésemos dado cuenta de los cambios de aquellas especies, de aquellos cambios del reino vegetal. Y así podríamos percibir todos los remedios, toda la forma, incluso de tratar todos esos males, esas enfermedades que están apareciendo ahora. Porque nada es fijo. Puede resurgir algo, una enfermedad de antes, y el reino vegetal puede facilitar eso. Si existe una nueva enfermedad, el reino vegetal ya debe tener la solución para eso, el remedio para eso. Imagínense ustedes, si se dan cuenta de esto, vean ustedes lo que sería realmente el sector de plantaciones. Es un campo de sueños, y digo un campo de sueños porque delante de estas cosas, en algunos momentos nosotros necesitamos soñar porque materialmente no tenemos noticia de nada, pero sí tenemos pruebas de que en sueños muchas personas reciben indicaciones que nadie tiene con respecto al uso de plantas, con respecto al uso de minerales y con respecto incluso al tratamiento de salud. Así que cuando para nosotros no existe ningún tratamiento para algunas cosas, es porque todavía nosotros no hemos descubierto eso, porque todavía nosotros no nos damos cuenta de eso, porque nosotros no conocemos, porque todo está ahí, no solo en el campo material, sino en el campo sutil también, en el campo sutil de las plantas. Ustedes ven que algunos remedios, algunos medicamentos son hechos con plantas, otros ya son más sutiles. Ustedes ya conocen la homeopatía y otros son más sutiles. Y así como existe la homeopatía que va en el plano etérico, que lidia con el etérico del reino vegetal, del reino mineral, existen otras formas que todavía no están descubiertas, pero son más sutiles y hablan en relación a esa planta. Así que nosotros podríamos eventualmente hacer un tratamiento con vegetales o con minerales, pero no en el plano físico y ni en el plano etérico, como hace la homeopatía. Pero nosotros sí podríamos hacer un tratamiento con plantas y con minerales, ocasionalmente en el plano astral, ocasionalmente en el plano mental, porque las plantas están en el plano astral también y nosotros no sabemos cómo sería nuestro encuentro con ellas en el plano astral y el efecto que podría producir. Así que pueden haber situaciones nuestras que los medicamentos podrían no resolver en el plano físico o en el plano etérico de la homeopatía, de los medicamentos sutiles. Pero eso no quiere decir que nosotros no encontremos la planta o el mineral en el plano astral. Y que en el plano astral, ella actúa sobre nuestro plano astral, sobre nuestro cuerpo astral. Y del cuerpo astral, entonces viene pasando de aquel efecto de esa planta al plano físico. Ahora, para una ciencia médica llegar a esto, precisa que las plantaciones sean en esta línea, que el trabajo de las plantaciones incluya todo esto. Así que si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de intuir algo en este campo, o si internamente tengo alguna afinidad con las plantas, con los minerales, si yo siento
que tengo un trabajo que hacer ahí. El sector de plantíos aquí tiene que estar abierto para recibir a estas personas, porque el trabajo de los plantíos no es solamente plantar y colectar, es también esto, cuidar de todo esto en los otros planos, en el plano astral, en el plano mental, porque las plantas todavía no tienen la mente desarrollada, pero hay devas en el mental. Así que nosotros estamos cuidando de las plantaciones eventualmente en el plano mental, en contacto con los devas mentales. Y los devas mentales en el plano mental podrían transmitir para nosotros, para nuestra mente, no solamente conocimientos, sino hasta energía, para que aquí, al conectarnos con plantas y minerales, tengamos una energía adecuada, una motivación, un impulso adecuado para conectarnos con todo esto. Esto es bastante amplio. Vean cómo el sector de plantaciones tiene que tener mucho desdoblamiento, mucho más de lo que ya tuvo. Este reino vegetal, él tiene, por ejemplo, una particularidad, que es la fragancia, el aroma, el perfume. Estos aromas, si ustedes ven hoy el pensamiento del día, allá está escrito: permite que tu vida sea como la de la rosa, que en silencio habla el lenguaje de la fragancia. Así que la fragancia, los aromas, los perfumes de estas rosas, de estas flores o de estas plantas están ahí para estimular la fragancia de nuestra vida, porque nosotros no somos las rosas que vamos a ser perfumadas, pero nuestras vidas sí pueden ser perfumadas. Esto significa que nuestras vidas pueden tener aquella emanación que en el reino vegetal corresponde al perfume de las rosas. Miren cuántas cosas tenemos que aprender y llegamos hasta un cierto nivel, hasta un cierto punto, que admiramos las flores. Llegamos a amar las flores. Eso ya es algo, pero es por eso, porque a través de esta relación con estos seres vegetales que tienen aromas, que tienen perfumes, es a través de esto que químicamente, ocultamente, en esa química oculta que uno tiene, va ocurriendo algo y nuestra vida va obteniendo otro, no tiene palabra, sería otro perfume, no tiene palabra, o sea, no tiene para nuestra vida una palabra que corresponda a perfume y que no sea ridícula, porque perfume es de flor, pero la vida, ¿qué es lo que es? No hay palabras. Palabra en el mismo nivel, quiero decir. Así que ahí nosotros tenemos que aprender muchas cosas con este reino para desarrollar en nosotros mientras cuidamos de estos reinos. Y este es el reino vegetal. Este reino vegetal es el reino que hasta hoy más cumplió con su destino sobre la tierra. De todos los reinos que están en el planeta, el vegetal, el que más cumplió y no ha hecho más y no se ha perfeccionado más de lo que ha hecho. El reino vegetal no tiene cosas más perfectas que la flor. Él podría tener, porque la situación psíquica de la humanidad y del planeta no lo permite. Así que nosotros tenemos un reino un poco contenido, un poco limitado, porque este reino que no ha ido, él podría ir, puede ser que vaya en la nueva tierra, pero puede ir mucho más allá de la perfección de las flores. Él tiene capacidad, pero la atmósfera psíquica de la tierra no lo permite. La tierra tendría que sutilizarse, tiene que transformarse un poco. Nosotros que lidiamos con las plantas tenemos que ser más sutiles para que estas flores o esta perfección de este reino se pueda expresar todavía mucho más. Es el reino que más se realizó, pero no sé si se puede decir que está totalmente realizado, porque sé que él podría ser más todavía de lo que es, si el psiquismo de la tierra lo permitiera, claro.
En este momento, por ejemplo, el reino débico tiene un sector que es legado al planeta Venus. Y este sector débico, conectado con el planeta Venus, está cuidando de producir, está cuidando de dar vida a ciertos vegetales que deben manifestar en la tierra una belleza mayor de lo que el reino vegetal ya manifestó. Así que nosotros vemos una floresta, o vemos unas plantaciones, una huerta, o vemos una semilla, y ahí existe un trabajo débico conectado con el planeta Venus, que es el planeta más perfecto, que es un planeta más perfecto que la Tierra, es un planeta sagrado, y está todo conectado con ese planeta, y se está produciendo unos seres vegetales más perfectos, más bellos, y nosotros podemos estar conectados telepáticamente con esto, porque aun cuando no se esté manifestando, porque la situación psíquica del planeta no lo permita, nosotros aún así podemos estar conectados con esto en otros planos, podríamos estar participando de esta plenitud, de esta belleza. Para esto, tendríamos que estar delante de los reinos de la naturaleza, delante de la vida, delante de nuestro proceso humano, con mucho desapego por todo aquello que es material. Porque en ese sentimiento de desapego, en ese sentimiento de desprendimiento, en esa pureza de intención, es que existe la posibilidad de que todo esto se conecte con nosotros, se comunique con nosotros. Y yo estoy hablando de todo esto. Y muchas mentes dirán, ¿por qué no se habla todo esto con una escuela de agricultura? Y es porque para comunicarse con esto no se necesita saber nada de plantaciones ni de agricultura. Esto es otro mecanismo, son otros canales. Esto necesita de una pureza de intención, precisa de una simplicidad verdadera de mente, de alma. No quiere decir una mente callada, sino una mente que no esté distorcida y que pueda captar algo simple directamente. Y para eso no necesita entender de agricultura. Usted podría descubrir un remedio para una enfermedad sin ser médico, sin ser agricultor, sin estar en plantaciones, sin ser nada de esto. Yo quiero decir a usted que es dependiente, que por su estado de alma, de intención, delante de todo esto. Así que vean, aunque uno no sea del sector de plantaciones ni de una escuela de agricultura, nosotros podemos estar en ese trabajo. Todos podemos estar en esto. Y estando en este trabajo, estando sumergidos en esto, el sector de plantaciones va a tener otro estímulo, va a tener otra energía, va a tener otra base aquí entre nosotros para poder manifestar ciertas cosas. Esta actividad agrícola actual, por más conocedora que ella sea de ciertas técnicas, hablo de agricultores honestos, verdaderos, pero esa actividad agrícola tendría que incluir una colaboración con estos reinos. Tendría que contribuir a una colaboración con la planta. Si está cultivando la tierra, yo debo de estar ahí con la intención de colaborar con la perfección de aquello, con la vida de eso. Y no solamente con la intención de plantar para recoger y después usar. Esa mentalidad es la que no debía estar presente de esta manera en nuestro sector de plantaciones, porque estas cosas entran fácilmente, aun cuando no nos damos cuenta. Así que el sector de plantaciones tiene que tener esto presente. No estamos solo en una actividad utilitaria, pero sí estamos en colaboración con esto, con este movimiento, con estas cosas, y a partir de ahí se van aconteciendo muchas cosas. Porque si colaboramos con todo esto, bueno, yo no puedo
forzar mucho a una planta en ciertos terrenos, en ciertos sectores. Yo no sé si es correcto eso de forzar para que se manifieste una planta, porque no sé si esto la va a ayudar a desarrollarse, pero en una reunión de plantaciones, en el sector debería de traerse estos temas. Y ves, si estas cosas surgen, así que habría que pedir el amor de todos, la colaboración de todos para que el sector de plantío llegue al nivel que se necesita, que se precisa, porque hay una verdadera intención de hacer eso. En este momento existe hasta un grupo que sustenta esto. Existe un grupo todo un grupo aquí en Figueira, formado por 7 personas. Así que es un momento muy importante para que nosotros renovemos nuestras intenciones y renovemos nuestra mentalidad con respecto a este sector. Así que esto no es un sector para donde vamos las personas que aguantan, donde van solamente las personas que aguantan trabajo pesado como costa. No. Esto no es un sector que nos sirva para personas delicadas, que no sirven para personas que no pueden soportar el sol. Estas son ideas desviadas. Esto no es real, porque en el sector de plantaciones hay lugar para todo tipo de personas. En el sector de plantaciones hay lugar hasta para quien no puede pegar herramientas porque tenga dolor en la columna. Hasta para esa persona hay lugar en el sector de plantaciones. Depende de cómo nosotros estemos viendo ese sector y depende de lo que nosotros, el trabajo que hacemos junto a estos reinos. La Tierra necesita estar preparada, el planeta necesita estar preparada para recibir ciertas especies vegetales. Esta es una información que el reino débico está creando y necesitamos prepararnos para esto. Y en esta preparación de la tierra se incluya nuestra preparación, la preparación de la humanidad, la preparación de los seres humanos, de los hombres. Así que es necesario que las personas nos conectemos con esto porque podremos ser alguien que va a ser una pieza importante internamente, externamente. De alguna manera, nuestra presencia como conciencia en un trabajo como este puede determinar ciertos impulsos, cierta motivación en el trabajo. No necesita necesariamente estar en la tierra directo. Eventualmente se precisa, claro, de personas conscientes trabajando directamente con la tierra, porque la tierra, ella reacciona de acuerdo a nuestra vibración. Así que mientras sea mejor la vibración de la persona que está lidiando con la tierra, será mucho mejor para el desarrollo de la tierra y de todo esto. Y necesitamos de un contacto más verdadero con este reino. En esta etapa del planeta, en esta etapa en que nuevas especies están siendo creadas y ocasionalmente manifestándose para existir. Tenemos que tener en cuenta esa capacidad que el reino vegetal tiene de transmutar, porque si nosotros no reconocemos esta capacidad de transmutación del reino vegetal, nosotros en nuestro contacto con el reino vegetal, podríamos estimular, si la tenemos consciente, podríamos estimular esta capacidad del reino vegetal. Nuestro ser, además, podría aprender con el reino vegetal mucho sobre transmutación en los planos internos, esa conexión interna. Así que si estoy lidiando con plantas, con el reino vegetal, estoy lidiando con la perfección de este planeta, del trabajo de transmutación. Entonces, yo estoy ahí pasando por procesos de estímulo, y si estoy en contacto con las plantas, si estoy lidiando con las plantas, si estoy de alguna manera siendo parte de este trabajo de las plantas, yo estoy naturalmente aprendiendo a transmutar. Ellas están haciendo nuestra transmutación
Nuestra aura está pasando por ese proceso de transmutación junto con ellas, así que estamos haciendo un aprendizaje que está oculto, es interno. Por eso que ciertas plantas de grandes porte, tenemos algunas aquí, estas plantas de gran tamaño deben ser cuidadas minuciosamente, con rigor y armonía, porque son esas plantas que son grandes. Ellas son las que hacen las transmutaciones mayores, así que puede haber una fuerza psíquica que está en movimiento y una planta grande que va a hacer transmutación de aquello. Si se trata una planta de gran tamaño, como si fuese lo más delicado, tratarla así como si fuese un deva, algo muy delicado, porque este es un reino muy sensible y todo esto responde. Y ellas responderán en la medida que nosotros respondamos como seres conscientes delante de todo esto. Y las transmutaciones más sutiles, esas transmutaciones más delicadas de emanaciones astrales, mentales de las personas, las plantas más delicadas y plantas menores se pueden ocupar de esto. Y no debemos abusar de eso. No debemos de abusar de esa capacidad de las plantas. No debemos estar entre las plantas como si estuviésemos ahí, como vampiros. Nosotros tenemos que estar como colaboradores de eso, ayudando a eso, apoyando eso, a que se desarrolle. Y nuestro trabajo de transmutación sería muy facilitado. Deberíamos hacer transmutación, aprender a hacer de una manera más perfecta, pero para esto se necesita contacto con ese reino, se necesita trabajo con este reino, se necesita comunión con este reino, se precisa dedicación a este reino. Hay ciertas plantas que desarrollan cualidades de ciertas energías y en este momento existe esa posibilidad de que estas mismas plantas adquieran otras cualidades de otras energías. El primer rayo, que es este aspecto de voluntad de la energía del planeta, ese primer rayo, está trayendo un desarrollo para el reino vegetal que le va a permitir tener otras cualidades de rayos diferentes al de él, porque el reino vegetal está en rayos bien conocidos, está en el segundo, en el cuarto, en el sexto, pero el primer rayo está introduciendo en el reino vegetal la capacidad de desarrollar y lidiar y manifestar el primero, el tercero, el cuarto y hasta el quinto rayo. Así que todos nosotros, cada uno de nosotros, conectados con estos rayos, podremos ser útiles para el reino vegetal. Todos nosotros somos útiles. Quiero decir, nuestro rayo, nuestra energía. Porque podemos estar hoy delante de una planta que está manifestando un cierto rayo. Yo debo estar delante de una flor que esté manifestando el segundo o el cuarto rayo con perfección, o el sexto rayo, y nuestra energía ahí, siendo de un rayo impar, puede estar ayudando a esa planta a reconocer otro rayo, a que reconozca otra energía, y aquella flor ser mucho más perfecta de lo que es, mucho mayor, y por lo tanto sus cualidades y capacidades serían magnificadas, ampliadas. Y ahí esa planta que es conocida por ciertos aspectos, en ella, nosotros vamos a pasar a conocer nuevos aspectos en ella que nunca han aparecido porque tendría un rayo nuevo. El reino vegetal está abierto para todo esto. Y como se dice, nosotros tenemos hoy la capacidad de acompañar todo esto, de hacerle un seguimiento a todo esto, la capacidad de colaborar con estas cosas. Pero primero tenemos que desconectarnos de nuestros conceptos sobre todo lo que está escrito sobre trabajo con plantaciones y así entrar en otra dimensión.
Y así estaríamos desde otro ángulo con este grupo para poder ampliar aquello que está ahí y ampliar, no solamente aumentar las tierras y plantar más. No, eso es ampliación, pero sin esta otra ampliación queda bastante incompleto. Es ahora que llegó el momento para cuidar de esta parte. No solo por esta pregunta que hicieron, sino por muchas señales que ya han hecho y también por la necesidad que nosotros tenemos aquí en el sector de salud y cura de tener más conocimientos para enfrentarnos a ciertos males, a ciertas cosas que vendrán con un nuevo conocimiento, con un conocimiento mayor y más amplio. Así que nosotros no tenemos ningún libro de agricultura para ofrecer, pero podemos sugerirles que ustedes lean Nuestra vida en los sueños, porque en ese libro ustedes van a encontrar muchas llaves, muchas claves para entrar en estos mundos y que ustedes puedan empezar a trabajar de esta forma. Y el sector de plantaciones va a estar agradecido si nosotros estuviésemos bien sintonizados con esta línea.